buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que se encuentre viendo este video. Profesor, el día de hoy venimos a presentarle en tema del IVA. Nuestro grupo está conformado por Jaylee Contreras, Juliana Ávila, Johan Oseche y quien le habla, Sebastián Chinchilla. Bueno, empecemos hablando de los bienes y servicios grabados. Tengamos en cuenta que acá son la tarifa general y la tarifa diferencial. Cuando nos referimos a la tarifa general, hablamos de la tarifa del 19% que está establecida en el Estatuto Tributario en el artículo 468. Esta grava a la gran mayoría de productos o servicios del cotidiano vivir. Todos estos servicios que se encuentran grabados con las tarifas son aquellos que no se encuentran ni en el grupo de exentos ni en el grupo de excluidos, ni mucho menos en el de la tarifa diferencial, que ya hablaremos de ella. Un ejemplo son los dulces, confites, gelatinas, la cerveza, entre otros productos varios. Normalmente estos productos no se encuentran dentro de la canasta familiar, dentro de los básicos de la canasta familiar. Bueno, ya cuando hablamos de la tarifa general, la tarifa corresponde al 5% y la regulan para los servicios y bienes, la regulan los artículos 468-1 para los bienes y el 468-3 para los servicios. ¿Por qué no tenemos en cuenta el 468-2? Porque ese artículo fue derogado. Porque correspondía a la tarifa del 2%, la cual ya no se implementa en Colombia. Simplemente tenemos tarifas del 0, 5 y 19%. Algunos ejemplos de los bienes grabados con tarifa del 5% son el trigo, la avena, algunos aceites, salvados, entre otros productos varios que podemos encontrar en el artículo 468-1. Y ya para los servicios que encontramos, como ya lo dije, en el 438-3, encontramos los seguros agropecuarios, el almacenamiento de productos agrícolas, entre muchos otros que podemos encontrar en este artículo. Los bienes y servicios exentos son aquellos que están en una tarifa del 0% grabados, razón por la cual quien produzca este tipo de bienes es responsable del impuesto sobre las ventas. El beneficio que tiene esta tarifa es que está sujeto a un posible descuento. En los artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario nos hablan de esto. En el artículo 477 nos menciona los bienes exentos de este impuesto, como por ejemplo pollitos de un día de nacidos, antibióticos, huevos frescos de gallinas, armas de guerra excepto los revólveres, pistolas y armas blancas de uso privativo de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, entre otros más bienes. En el artículo 481 nos habla de los bienes exentos con derecho a devolución bimestral, como por ejemplo los servicios que sean prestados en el país y se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, o los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en el territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por agencias o operadores y hoteles inscritos en el Registro Nacional del Turismo. Bueno, para continuar, tenemos los bienes y servicios excluidos. Estos son bienes y servicios que no causan este impuesto. No lo causan. Acá nos vamos a dividir en 3 artículos, 2 para los servicios y 1 para los bienes. Para los bienes encontramos el artículo 424 del Estatuto Tributario, en el cual nos dicen qué bienes están excluidos de este impuesto. Como ejemplo tenemos animales vivos de la especie porcina, los lápices de escribir y colores. Entonces, como en estos 2 ejemplos podemos ver que no es como que solo una rama de, no sé, solo alimentos, sino vemos que es variadito, que tiene sus cositas. Ya si queremos entrar más a profundidad podemos revisar el artículo y ver toda la lista que hay de bienes excluidos. Y ya para los servicios encontramos 2 artículos, el 426 y el 476 del Estatuto Tributario, donde nos explican todos los servicios que están excluidos del impuesto. Un ejemplo son los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, entre otros.
También encontramos los servicios, los establecimientos de comercio que lleven a cabo actividades de expendio de comidas, bebidas, que estén preparadas en restaurante, cafeterías, autoservicios, heladerías y un montón de servicios más que están excluidos de este impuesto. En este video hemos venido tratando los exentos y los excluidos, pero ¿en qué radica la diferencia? La diferencia radica en que los productores de los bienes y servicios exentos y los exportadores se convierten en responsables del impuesto sobre las ventas con derecho a descuentos y devoluciones, por lo que deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas. A diferencia de los productores y comercializadores de bienes que tengan la calidad de excluidos, no serán responsables del impuesto sobre las ventas, por lo que no tendrán la obligación de presentar la declaración del mismo. Sin embargo, tampoco tendrán derecho a descuentos ni a devoluciones del impuesto. Bueno, gracias. Ahora vamos a hablar del hecho generador. El hecho generador es un presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Esto hecho por el modelo del Código Tributario. Este hecho generador lo encontramos en el artículo 420 del Estatuto Tributario, que nos habla de la venta de bienes y prestación de servicios en el IVA. Ahora vamos a ver los elementos que configuran el hecho generador. El primero es el elemento objeto material. Este se refiere básicamente al hecho previsto en la ley como generador de la obligación tributaria. De acuerdo con esto, la ley señala como hechos generadores los siguientes: la venta de bienes corporales, muebles que no hayan sido excluidos expresamente, la prestación de servicios en el territorio nacional, la importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente y la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con excepción de las loterías. Siguiendo con esto pasamos al elemento subjetivo. Este elemento hace referencia a los responsables del impuesto, poseedores de derechos y obligaciones. En cuanto a ellos, la ley señala quiénes son los responsables del impuesto y además establece sus obligaciones. Dentro de los responsables del impuesto sobre las ventas están los comerciantes y quienes realicen actos similares a ellos, los establecimientos bancarios y las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, los importadores, los productores e importadores o el vínculo económico de uno y otro, los intermediarios en la comercialización de bienes, ventas con intermediación de terceros y las empresas de transporte marítimo o aéreo. Pasando al siguiente elemento, encontramos que es el temporal. Este elemento habla del hecho generador del impuesto y se refiere al momento en el cual se causa el impuesto, es decir, el momento en el cual se entiende como realizado el hecho generador. Esto lo encontramos en el artículo 429 del Estatuto Tributario y menciona de manera general el momento en el cual se causa el impuesto dependiendo de la operación que se realice. Si hablamos de las ventas, la causación tendrá lugar en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente. Hablando de las prestaciones de servicios, también su causación es en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente, y en las importaciones la causación del impuesto tendrá lugar en el momento de la nacionalización del bien. Para este caso hay que tener en cuenta que el impuesto se liquidará y pagará conjuntamente con lo liquidado y pagado de los derechos de aduana. Y por último tenemos el elemento espacial. Este hace referencia al lugar en el cual se entiende o se acepta como realizado el hecho generador. Con respecto a esto, el artículo 18 del Código Civil señala que la ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia. Adicional a esto, la Corte Constitucional, en su sentencia T-115700, pronuncia que el principio de la territorialidad de la ley es consustancial
con la soberanía que ejercen los estados dentro de su territorio. De este modo, cada estado puede expedir normas y hacerlas aplicar dentro de los confines de su territorio. Además, el artículo 57 de la Ley 4 de 1913 menciona que las leyes obligan a todos los habitantes del país, inclusive a los extranjeros, sean domiciliados o transeúntes, salvo respecto a estos los derechos concedidos en los tratamientos públicos. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que las leyes colombianas son únicamente aplicables dentro del territorio nacional, sin poder traspasar las fronteras del país. Sin embargo, las mismas también aplicarán a los ciudadanos que se encuentran en el exterior. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañero Johan. Bueno, muchas gracias, Juliana. Entonces, ahora vamos a hablar de la base gravable del IVA, la cual es el valor sobre el cual se debe liquidar un impuesto, en este caso, pues el impuesto a las ventas. Entonces, sobre la base gravable podemos encontrarla en el título cuarto y en el artículo 447 del Estatuto Tributario, donde nos dice que la venta y la prestación de servicios es por regla general y la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o de crédito. En esta base gravable se incluyen los gastos de financiación ordinaria, extraordinaria o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias. Ya pasando a la tarifa general, esta se refiere a que se aplica de la misma forma a todos los productos y servicios que se encuentren pues sujetos o gravados con el IVA, y en la tabla podemos observar pues algunos ejemplos de artículos que están grabados con el 19%, como las camisas, pantalones, calzado, prendas de vestir, lavandería, etc. Por otro lado está el IVA diferencial. ¿Esto qué quiere decir? Como lo explicaba mi compañero en la parte de arriba, dependiendo pues los diferentes bienes, tenemos tarifas del 19%, como lo expliqué en la diapositiva anterior, del 5%, que son los bienes señalados en el artículo 468, y los bienes que tienen 0%, que están señalados en el artículo 477 del Estatuto Tributario. Aquí en la tarifa diferencial tenemos algunos ejemplos de los bienes grabados con el 5%, como las pastas, el azúcar, el chocolate, las harinas, el aseguramiento privado, y los artículos que están exentos o grabados con el 0%, como el arroz, el pan, plátanos, cebollas, carne y demás. Y ya los bienes excluidos que no causan impuestos, tenemos los animales vivos como los gallos, gallinas, los pescados, la miel, las semillas, los tractores para el uso agropecuario. Y ya no siendo más, damos fin a nuestra presentación. Esperamos les haya gustado.